Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Definamos hoy qué son cartas o natividades diurnas y cartas o natividades nocturnas. Y lo que vamos a hacer en este video es que en adición a darle significado a lo que acabo de aludir, también vamos a aprender cómo identificar cartas nocturnas y cartas diurnas en cualquier carta horoscópica que nos topemos. Ahora bien, antes de proseguir, es muy importante definir ciertos conceptos de naturaleza astronómica y astrológica antes de meternos de lleno en esta definición. Primero que nada, hay que tener en mente y estar muy claros respecto a lo que es la astrología horoscópica. La astrología horoscópica es la astrología que se ancla en un punto en el este, en el horizonte. Y ese punto en el este, en el horizonte, es básicamente la primera cúspide, que corresponde a la primera casa, que corresponde al punto donde se intersecan el plano del observador con el plano de la eclíptica, dadas ciertas pues, coordenadas geográficas en adición a momentos en el calendario en relación a horas, minutos, meses y años, ¿ok? Y básicamente ese punto en el oriente, en el este, orienta la carta y ancla la carta y define lo que es la astrología horoscópica y la distingue de otras astrologías pues más primitivas basadas meramente en observaciones planetarias y o observaciones estelares. Y la astrología horoscópica se extrapola a diferentes tipos de astrología, específicamente la astrología natal, la astrología horaria, la astrología leccionaria y la astrología mundana, y también podríamos añadir la astrología mágica. Y todas se basan en la astrología horoscópica, que tiene su origen más o menos para el comienzo de la edad helenística macedónica, que se remonta al siglo II antes de Cristo, pero que no tuvo realmente su explosión hasta el siglo I después de Cristo. Y hay que tener esto en mente porque la carta horoscópica es clave para entender qué son cartas o natividades diurnas o cartas o natividades nocturnas. Porque hay que tener en mente, la carta horoscópica siempre va a ser de día o de noche, porque siempre cuando estamos viviendo en este mundo terrenal de los 4 elementos, en este plano sublunar, el sol siempre va a estar arriba del horizonte o abajo del horizonte. Cuando está arriba del horizonte, obviamente es de día. Cuando está abajo del horizonte, obviamente es de noche. Y lo que vamos a hacer en este video es que vamos a lograr identificar en una carta cuándo es de día y cuándo es de noche, y vamos a aprender por qué. Pero antes que eso, es muy importante recalcar lo siguiente. Todas las cartas horoscópicas o van a ser de día o van a ser de noche. Si no es de día, si no es de noche, récenle a Dios porque estamos cerca del apocalipsis. Entonces, siempre va a haber un momento donde el sol o va a estar arriba del horizonte o va a estar abajo del horizonte, en cartas natales, en cartas horarias, en cartas horoscópicas de naturaleza mundana o en cartas eleccionarias. Es decir, una carta natal es una carta horoscópica que puede ser de día o de noche. Una carta eleccionaria puede ser una carta horoscópica que puede ser de día o de noche. Una carta mundana puede ser una carta horoscópica que puede ser de día o de noche, que se va a pues corroborar con una carta radix de la fundación de un país o de un colectivo. Y finalmente, pues una carta eleccionaria va a ser una carta diurna o nocturna en términos del momento que se escoja para hacer algo. ¿Okay? Ahora bien, ya hemos definido qué son cartas horoscópicas. Ahora bien, ¿qué significa una carta diurna o una carta nocturna? Sencillo, es una carta que ocurre o de día o una carta que ocurre de noche. ¿Y qué quiere decir día y qué quiere decir noche? Bueno, hay que identificar al Sol, que es el dador de luz, que es básicamente el rey de los planetas, según la metáfora del gabinete estelar en la Yotilla. Y cuando es de día, el Sol está arriba del horizonte; cuando es de noche, el Sol está abajo del horizonte. Olvídense de la Luna, olvídense de los otros planetas. Las cartas diurnas y las cartas nocturnas se identifican a través de la posición del Sol en relación al horizonte. Punto, y se acabó. Y ahora bien, ¿cómo logramos identificar eso en una carta horoscópica, ya sea natal, ya sea leccionaria, mundana o horaria? Sencillo. Hay que identificar el
punto del ascendente o la primera cúspide y a 180 grados opuesto a ese punto, el punto del descendiente o el punto de la cúspide de la séptima casa. Esos dos puntos determinan el horizonte, ¿verdad? Esos dos puntos no solamente van a identificar las cúspides de dos casas angulares, que es la 1 y la 7, sino que básicamente van a identificar en un plano bidimensional la realidad tridimensional del espacio que rodea a la persona en el mundo real. Es decir, el este va a ser la primera cúspide y el oeste va a ser la séptima cúspide. Y como ustedes sabrán, me imagino que deben saber preceptos astronómicos básicos, el sol sale por el este por la mañana, se pone por la mañana, culmina más o menos al mediodía, en lo que sería el medio cielo o la casa 10, y desciende en la séptima cúspide o el oeste, más o menos a las 6 de la tarde. O sea, que una carta diurna más o menos va a ser una carta que se lleva a cabo más o menos entre 6 de la mañana y 6 de la tarde, dependiendo del momento del año y la latitud donde se haga o se levante esa carta. Una carta de día, el sol tiene que estar arriba del horizonte, es decir, en la carta va a estar entre la cúspide 1 y la cúspide 7. Entiéndase por ello, casa 1, 12, 11, 10, 9, 8 y 7. Puede estar en la 7, puede estar en la 1, pero tiene que estar arriba de la cúspide 1 y 7 o de esa línea de 180 grados que predetermina el horizonte, que predetermina lo que es ese espacio visible en el horizonte del observador que levanta esa carta. Y básicamente eso sería una carta diurna. Una carta nocturna es cuando el sol está en el lado opuesto de la carta, es decir, entre esa línea de 180 grados de la primera cúspide y la séptima cúspide, pero abajo del horizonte, es decir, en casas 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, 1 y 7 debajo de la línea de horizonte. Cuando eso está ocurriendo, nosotros sabemos que eso es una carta de noche. ¿Por qué? Porque el sol no está arriba del horizonte, sino abajo del horizonte, entre la primera cúspide, el imum coeli o la casa 4 o la cúspide 4, que corresponde obviamente a lo que sería la cuarta casa y de la cuarta a la quinta, la sexta, la séptima, en el espacio entre la cuarta cúspide y la séptima cúspide. O sea que en teoría una natividad o una carta de noche se va a llevar a cabo más o menos entre 6 de la mañana y 6 de la tarde, nuevamente dependiendo de la latitud y dependiendo del momento del año en que levantamos la carta. Y básicamente esa es la definición básica de una carta diurna o una carta nocturna. ¿Y por qué identificamos esto en la astrología? Porque en la astrología hay ciertas técnicas y ciertos ciertos preceptos tradicionales que se basan precisamente si la natividad o la carta es diurna o nocturna. Y podemos citar varias técnicas, pero la más importante y la más tradicional es la técnica de la secta, que si no conocen la secta, les recomiendo que vean este video aquí, donde podrán ver una charla que habla al respecto, pero básicamente la secta es sumamente importante, porque en cartas diurnas, donde el sol está arriba del horizonte, Saturno va a ser un maléfico más constructivo y Júpiter va a ser el benéfico más productivo, mientras que Marte va a ser el maléfico más complicado y Venus el benéfico más ineficiente. De dicho modo, si estamos hablando de natividades nocturnas, las reglas se invierten. Júpiter se vuelve el benéfico más constructivo y Venus, exacto, Venus se vuelve el benéfico más constructivo y Marte se vuelve el maléfico más constructivo, mientras que Saturno se vuelve el maléfico más destructivo y Júpiter el benéfico más ineficiente. Y así por el estilo hay otras técnicas que van a aplicar, como por ejemplo cómo se construye ciertos lotes o ciertas partes arábicas y así por el estilo. Así que tengan eso en mente. Ya sabemos que una carta diurna es cuando el sol está arriba del horizonte, arriba de esa línea de 180 grados del ascendente y el descendiente, que el sol está arriba, lo podemos ver. Una carta nocturna es cuando el sol está debajo de esa línea del horizonte entre la primera cúspide y la séptima cúspide abajo, que es cuando el sol no lo podemos ver, como consecuencia no hay luz, podemos ver las estrellas. Generalmente, en una carta diurna, el sol va a estar entre casa 1 y 7 para arriba, es decir, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7 y ya.
siendo la casa 7, la cúspide 7, perdón, siendo la cúspide 10 o la casa 10 el punto directamente arriba de nuestra cabeza. En una carta nocturna, el sol siempre va a estar entre casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, debajo de nuestros pies, en el imum coeli, lo que corresponde a la cúspide 4 o lo que está debajo de nuestros pies, ¿ok? Chicos, esto es bien sencillo. Vamos a ir a las gráficas para lograr entender y lograr identificar natividades nocturnas y natividades diurnas, ¿ok? Vamos a explorar 4 cartas. Aquí tenemos 4 cartas en gráficas tradicionales redondas. Generalmente esta es la mejor manera de hacerlo. Vamos primero a hacer la carta de Adolfo Hitler, un pintor muy popular del siglo pasado austriaco. Y miren, básicamente esta línea aquí va a ser la línea entre la cúspide 1 y la cúspide 7. Este es el este, por donde sube el sol, y este va a ser el oeste, por donde baja el sol. Esto es arriba del horizonte y para abajo es abajo del horizonte. Ya sabemos que si el sol está abajo del horizonte es una carta nocturna, si el sol está arriba del horizonte es una carta diurna. Ahora bien, ¿dónde está el sol en esta carta? Busquemos el sol. ¿Dónde está el sol? El sol está aquí. El sol está en 0 grados 48 minutos de Tauro en la casa 8, ¿verdad? Y también está en conjunción con Venus retrógrado y Marte, pero eso es irrelevante ahora mismo. El Sol está en casa 8, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que esto es una carta diurna o esto es una carta nocturna? Esto es una carta diurna porque el Sol está arriba del horizonte en la casa 8. Ahora bien, llevemos esto más para allá. Si ya sabemos que cuando hay una carta diurna, el sol está arriba del horizonte entre más o menos 6 de la mañana o 6 de la tarde, nosotros podemos concluir que el nacimiento de Adolfo Hitler, sin tener una fecha, ¿verdad? Aunque sabemos que el sol está en Tauro, o sea que eso corresponde al mes de Tauro, que obviamente va a ser más o menos abril. Así que ya nosotros sabemos que esto ocurrió en abril y ocurrió de día. Podemos lograr identificar la hora porque sabemos que cuando el sol está en el este son más o menos las 6 de la mañana y sabemos que cuando el sol está en el oeste más o menos van a ser las 6 de la tarde. Pero nuevamente esto va a depender del lugar geográfico y el momento del año y sabemos que cuando el sol está en la cúspide 10 arriba de nuestra cabeza van a ser las 12 de la tarde. Así que sabemos que esto es una carta diurna y no solamente eso, cuando el sol está en la octava casa, nosotros sabemos que este es un nacimiento que ocurrió de día justo antes del atardecer o próximo a él. ¿Ok? Así que ya tenemos la primera carta, ya sabemos qué es. Así que vamos para la próxima carta para lograr identificar cómo yo salgo de aquí. Vamos a ver. Estoy aquí. Ok, aquí tenemos otra carta. Esta es la carta de Marilyn Monroe. Y nuevamente, que Marilyn Monroe fue una actriz de Hollywood famosa, nuevamente tenemos aquí la línea. Sabemos que el ascendente es 13 grados 4 minutos de Leo. Este es el este es el oeste. Ahora bien, logremos identificar dónde está el sol. El sol está aquí. El sol está básicamente en Géminis, en 10 grados 26 minutos, en conjunción con Mercurio en la casa 11. Así que, ¿esto es una carta diurna o esto es una carta nocturna? Esto es una carta diurna porque el sol está arriba del horizonte y está más o menos cerca de la cúspide 10, que ya sabemos que son las 12 aquí, las 6 a.m. aquí y las 6 p.m. acá. O sea, que sabemos que ella nació más o menos en Géminis, Sol en Géminis, desde el punto de vista de astrología tropical. Esto corresponde más o menos para el mes de mayo. Así que sabemos que está en este cuadrante de 6 a.m. a 2. Así que podemos concluir que este nacimiento ocurrió de día más o menos en la mañana, probablemente entre 6 y 12 del mediodía. O sea que esto es una carta diurna. O sea que para la carta diurna de Marilyn Monroe, siguiendo, por ejemplo, los preceptos de la secta, eso quiere decir que esto es una carta diurna, donde Júpiter
va a ser el benéfico más constructivo y Saturno va a ser el maléfico más constructivo, mientras que Marte va a ser el maléfico más destructivo y Venus el benéfico más ineficiente. ¿Ok? Vamos a otra carta para seguir explorando. Ok. Vamos por acá. Ok. Ahora tenemos la carta de Aldous Huxley. Este fue un autor británico de los 1930, famoso por sus libros Mundo Feliz y Las Puertas de la Percepción, The Doors to Perception, algo así era, no me acuerdo. Era un libro alucinógeno de él, le gustaba eso. Nuevamente, logremos identificar el ascendente. Vemos que este es el ascendente. Cúspide 1 aquí, este número azul, cúspide 7 aquí, y vemos que es 3 grados 39 minutos de Géminis. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente ya sabemos que este es el este y ya sabemos que este es el oeste. Ahora bien, ¿dónde está el Sol? El Sol está debajo del horizonte. ¿Qué quiere decir esto? Que este fue un nacimiento de noche porque el Sol está debajo del horizonte. Y vemos que está más o menos cerca de la cúspide 4, que corresponde a las 12 de la medianoche. Nuevamente, más o menos la cúspide 1 va a ser las 6 de la mañana, más o menos, recuerden, eso depende del momento del año y la latitud que estemos. El oeste va a ser 6 p.m., o sea que sabemos que Aldous Huxley más o menos nació entre las medianoche y las 6 de la mañana, que sigue siendo de noche, aunque sea otro día ya, si marcamos la idea de que el día comienza a las 12 de la medianoche. Recordemos, en calendarios modernos los días comienzan en la medianoche, en calendarios antiguos el día comienza con el amanecer. Como consecuencia, esto es una carta nocturna donde Venus va a ser el benéfico más constructivo, Marte el maléfico más constructivo, Júpiter el benéfico más ineficiente y Saturno el maléfico más destructivo. Así que vamos a hacer una más antes de terminar y próximamente tenemos la carta de Tiger Woods, que es básicamente un golfista famoso norteamericano de ascendencia asiática afroamericana. Nuevamente, el ascendente que corresponde a la cúspide 1 es el este, el descendiente o la cúspide 7 corresponde al oeste por donde baja el sol. ¿Dónde está el sol? ¿El sol está arriba del horizonte o abajo del horizonte? El sol está debajo del horizonte en casa 5. Como consecuencia, esto es una carta nocturna. El Sol está en Capricornio, en conjunción con Mercurio, en casa 5. Y sabemos que la cúspide 4 es medianoche, la cúspide 7 es las 6 de la tarde, más o menos dependiendo del momento del año y la latitud donde cojamos la hora. Así que básicamente Tiger Woods nació más o menos entre 6 de la tarde y 12 de la medianoche. Como consecuencia, en esta carta, Marte va a ser el maléfico más constructivo, Venus el benéfico más constructivo, Júpiter el benéfico más ineficiente y Saturno el maléfico más ineficiente o complicado. Y chicos, ahí básicamente lo tienen. Esta es la diferencia entre cartas diurnas y cartas nocturnas. Esto es una definición muy fácil de entender. Les recomiendo que hagan los ejercicios según los ejemplos que le demostré. Cualquier duda, cualquier pregunta en confianza la pueden escribir aquí abajo. Si quieren conocer más acerca de la astrología, vayan a mi canal de YouTube donde pueden obtener varios videos. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Fernando Raúl Astrology, el mejor canal de astrología tradicional en español en YouTube. Videos nuevos todos los lunes y todos los jueves. Y acá abajo en la descripción del video está la dirección a mi página web, fernandoraulastrogy.com, donde usted puede bajar su reporte astrológico personalizado y conocer todas mis consultas astrológicas. Bueno, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video y espero que esto haya aclarado dudas, ya que muchas personas me han hecho esta pregunta en comentarios y quiero aclararla de una vez y por todas. Cuídense y como siempre, fuerza, serenidad y sabiduría para todos. Chao, chao.